Dicen que la traición no empieza con un solo acto, sino con una serie de pequeñas grietas que finalmente lo destrozan todo. Durante años pensé que tenía el control sobre mi vida y mi familia, pero esa ilusión se hizo añicos el día que todo cambió. Se suponía que iba a ser una simple salida solo entre mi hijo Jason y yo. Mi esposo Mark había cancelado a último minuto, alegando otra reunión importante. En ese momento, su ausencia no me sorprendió. Se había vuelto rutina. Sonreí. Me dije a mí misma que no importaba, pero en el fondo, Jason, invisible a los 18 años, ya no era el chico con el que una vez me arropé. Ahora era alto, de hombros anchos y con una tranquila confianza que a veces me pillaba desprevenida. Ese día, mientras conducíamos hacia la playa, se sentó a mi lado mirando su teléfono, completamente inconsciente de la tormenta que se avecinaba en mi interior. Cuando llegamos a la playa, el sol estaba alto, el cielo era una interminable extensión de azul. Extendí la manta y me quité los zapatos, dejando que la arena se hundiera entre mis dedos. Jason llamé sosteniendo un frasco de protector solar. ¿Puedes ayudarme con mi espalda? No puedo alcanzarla. Dudó. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos brevemente. Sí, claro. Respondió tomando el frasco. Me acosté sobre la manta del sol, presionando contra mí. Sus manos estaban vacilantes al principio, aplicando la loción sobre mis hombros y la parte superior de la espalda. No tienes que tener tanto cuidado, dije riendo levemente para aliviar la incomodidad. No me romperé. Rió suavemente y apretó más fuerte. Sus manos firmes ahora se movían lentamente. Cerré los ojos dejando que la sensación de su tacto me calmara, algo que no había hecho en años, pero entonces sus manos bajaron a la curva de mi espalda. Se me cortó la respiración y abrí la boca para decir algo, pero no salieron palabras. El aire entre nosotros se movió con pesadez y tenso. ¿Está bien?, preguntó. Su voz apenas se oía. Podría haberlo detenido, debería haberlo hecho, pero en cambio susurré. Está bien. Sus manos se quedaron allí un momento antes de moverse, rozando el borde de mi traje de baño. Mi corazón latía con fuerza. Y yo, eso no tenía nada que ver con el sol. Me quedé quieta, paralizada, entre la culpa y algo que no podía identificar. Ese fue el momento en que todo cambió. El camino a casa esa noche fue silencioso, casi sofocante. Jason se sentó en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, con la mandíbula apretada y las manos jugueteando con su teléfono. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Intentaba concentrarme en la carretera y no en la tormenta de emociones que se arremolinaban en mi interior. Repetí el momento en la playa una y otra vez en mi cabeza. Sus manos, cómo reaccionaban cuando debería haberlo hecho. Me hizo un gesto de culpa, pero estaba enredado con algo más oscuro e innegable que me asustó cuando llegamos a casa. Mark ya estaba en su oficina pegado a la pantalla de su ordenador como siempre. Apenas lo reconocí al pasar y dirigirme directamente a la cocina para ocuparme con la cena. Jason rondaba en la puerta. Su presencia era pesada, como si quisiera decir algo pero no supiera. ¿Cómo te divertiste? Mark me llamó desde su oficina sin siquiera molestarse en salir. Su voz era casual, indiferente, como si preguntara por el clima. Sí, respondí forzando una sonrisa. Aunque no podía verlo, era agradable. Jason desapareció en su habitación poco después de cenar y me quedé sola en el silencio de la casa. Mark trabajó hasta altas horas de la noche como siempre. Mientras yo estaba sentada en el sofá con la mirada perdida en la tele, mi mente no estaba en el programa que estaba reproduciendo, estaba en Jason. Odiaba yo mismo porque si era mi hijo, esto estaba mal, antinatural, pero la forma en que me había mirado en la playa, la vacilación en su toque, las preguntas en sus ojos, eran imposibles de ignorar. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad.
Desayuné, charlé sobre los planes de Jason para el día y sonreí como si nada hubiera pasado, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía esa misma tensión intensa como un secreto que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Más tarde esa noche, mientras estaba de pie en el fregadero de la cocina lavando platos, la presencia de Jason detrás de mí, mi corazón se aceleró y me preparé para lo que podría decir. «Mamá», empezó en voz baja, casi vacilante. Me giré para mirarlo. Mis manos aún estaban mojadas por el agua jabonosa. Sí, al principio no dijo nada, solo me miró con una expresión que no pude descifrar. Luego dio un paso más cerca. Su mano rozó la mía al alcanzar un vaso en el mostrador. El roce fue breve e inocente en la superficie, pero me dio un escalofrío. «Lo siento», dijo finalmente con voz. Apenas un susurro sobre ayer. No quise decirlo. Está bien. Lo interrumpí. Mi voz temblorosa me permitió no hablar de ello. Él asintió, pero la mirada en sus ojos me dijo que esto no había terminado esa noche. Mientras yacía en la cama junto a Mark, escuchando sus suaves ronquidos, no podía dejar de pensar en Jason, su tacto, su mirada, la tensión tácita entre nosotros. Todo era abrumador. Sabía que debía ponerle fin, pero no sabía cómo. Los días que siguieron fueron como caminar por un sendero. Tropo. Jason y yo evitábamos estar solos, pero la tensión densa e innegable, cada mirada que robaba, cada roce de su mano al pasar, todo eso se sumaba a la tormenta que se gestaba en mi interior. Mark permanecía ajeno. Siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo para notar nada. Envidiaba su ignorancia, lo fácil que era para él seguir con su vida mientras yo estaba atrapada en mí. Agobiada por la culpa, y algo más, me negué a nombrar una tarde que me encontré doblando la ropa en la sala mientras Jason estaba sentado frente a mí, mirando su teléfono. El silencio entre nosotros era ensordecedor, roto solo por el ocasional roce de la tela. «Mamá», dijo de repente. Su voz interrumpió el silencio. Levanté la vista sobresaltada. «Sí». Él dudó. Sus ojos se clavaron en los míos. «El otro día, Jason», interrumpí mi voz con más firmeza de la que pretendía. «No necesitamos hablar de eso. Fue un error. Pasemos página». Su expresión se tensó. Una mezcla de frustración y algo más profundo. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó. Su tono suave pero insistente. Congelé el aire entre nosotros, cargado de palabras no dichas. Quería decirle que sí. Decirle que necesitábamos olvidarlo todo y volver a la normalidad, pero las palabras no me salían antes de que pudiera responder. Mark entró. Corbata suelta y con el maletín en la mano. «Oye, ¿qué hay para cenar?», preguntó casualmente, ajeno a la tensión que llenaba la habitación. Yo estaba a punto de empezar». Tartamudeé. Rápidamente, recogiendo la ropa y dirigiéndome a la cocina. Jason se quedó tras sus ojos siguiéndome mientras me iba. Esa noche intenté sumergirme en la rutina de cocinar, limpiar, hacer una pequeña charla con Mark, pero cada vez que miraba a Jason sentado en silencio a la mesa, sentía el peso de su mirada. Más tarde esa noche, mientras estaba en la cocina lavando platos, oí pasos detrás de mí. No necesité girarme para saber que era Jason. «Mamá», dijo en voz baja y deliberada. Giré mi corazón palpitante. «Jason, por favor, no puedo dejar de pensar en ello», dijo interrumpiéndome. Sus ojos eran intensos, sus palabras cargadas de significado sobre ti. Mi respiración se entrecortó y di un paso. Atrás, agarrándome a la encimera para apoyarme. «Esto tiene que parar», susurré con la voz temblorosa. «Sé que está mal», dijo, acercándose, «pero no puedo evitarlo, ¿puedes?». Sus palabras flotaban en el aire, retándome a responder. No pude, pero me di la vuelta. Mis manos temblaban mientras me agarraba al borde del fregadero. «Lo siento», dijo suavemente.
Su voz se llenó de una mezcla de arrepentimiento y anhelo. Me iré. No me di la vuelta hasta que oí sus pasos desvanecerse. Al final del pasillo, la culpa era abrumadora, pero también lo era el dolor en mí mientras lo veía alejarse esa noche. Mientras yo yacía en la cama mirando al techo, me di cuenta de la verdad que había estado evitando. Esto no se trataba solo de él, se trataba de mí, de la soledad en la que me había estado ahogando durante años, y por muy equivocado que estuviera, una parte de mí no quería que parara el siguiente fin de semana. Mark tuvo otro viaje de trabajo que nos dejó a Jason y a mí solos en casa. Esperaba que ese espacio aliviara la tensión entre nosotros, pero solo empeoraba las cosas. Cada mirada compartida, cada roce accidental, se hacía más intenso, como si llevara un secreto que ninguno de los dos podía ignorar. El sábado por la mañana, decidí mantenerme ocupada y sugerí que limpiáramos el garaje, una tarea que no habíamos abordado en años. Jason aceptó sin dudarlo, aunque noté su mirada cuando me miró, como si buscara algo tácito. Pasamos las primeras horas revisando cajas viejas, riéndonos de recuerdos olvidados y álbumes de fotos polvorientos por un rato. Fue casi normal, como si fuéramos solo madre e hijo compartiendo un día tranquilo juntos, pero luego, a medida que avanzaba la tarde, la atmósfera entre nosotros empezó a cambiar de nuevo. Subí a un pequeño taburete para alcanzar un estante. Me estiré para coger una caja de arriba. Jason estaba detrás de mí, sus manos moviéndose instintivamente para estabilizar el taburete. «Cuidado», dijo en voz baja. «Lo tengo», respondí. Pero al bajar la caja, me tambaleé un poco. Sus manos se movieron a mi cintura para estabilizarme y de repente todo a nuestro alrededor pareció congelarse. Su tacto se prolongó más de lo debido. Tenía sus dedos presionando suavemente contra mis costados. Me congelé. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía la caja en mis manos, insegura de si moverse o quedarse quieta. «¿Estás bien?», preguntó. Su voz, más suave, ahora más cerca. «Sí, lo conseguí», susurré, aunque mi respiración era irregular al bajar del taburete. Sus manos permanecieron en mi cintura, sujetándome hasta que volví al suelo. Estábamos demasiado cerca ahora. El espacio entre nosotros apenas existía. Debería haber retrocedido para crear distancia, pero no lo hice. Lo miré y por primera vez vi el conflicto en sus ojos. No era solo atracción, era confusión, culpa y algo más profundo. «Jason, no podemos», dije con voz temblorosa. Sé que respondió, pero no se movió. Simplemente no sé cómo detenerme. Pasó el momento cuando el sonido de la cortadora de césped de un vecino rompió el silencio y nos devolvió a ambos a la realidad. Me alejé agarrando la caja como si pudiera protegerme de todo lo que sentía. «Deberíamos tomarnos un descanso», dije rápidamente con voz temblorosa. «Vete. Toma un poco de agua». Jason asintió con una expresión indescifrable y se fue. Salí del garaje y me quedé allí un buen rato, con las manos temblando mientras intentaba darle sentido a lo que acababa de pasar. Esa noche apenas hablamos. Él se quedó en su habitación y yo en la mía. Cada uno de nosotros evitándonos como si la distancia pudiera borrar el recuerdo de ese momento, pero sabía que esa noche no. Sentada sola en la sala de estar a oscuras, me di cuenta de algo aterrador. No importaba lo mal que estuviera. Era una parte de mí. No quería parar. Los siguientes días fueron una confusión de evasiones y miradas robadas. Jason y yo nos movíamos uno alrededor del otro como desconocidos compartiendo el mismo espacio, fingiendo que todo era normal, pero no lo era. Intenté distraerme con las rutinas habituales, limpiar, cocinar, navegar sin rumbo en mi teléfono,
pero no funcionaba. Cada vez que cerraba los ojos, sus manos sobre mí, su mirada, quemándome en la mía, el peso de todo. No estábamos diciendo colgando pesado en el aire a mitad de semana, no podía aguantarlo más. Decidí abordar la tensión directamente para recordarnos a ambos que esto tenía que parar antes de que se descontrolara aún más. Llamé a Jason desde la cocina cuando pasó. ¿Podemos hablar? Se quedó paralizado a medio paso. Sus hombros se pusieron rígidos antes de girarse hacia Muir. Dijo con voz cautelosa. Hice un gesto hacia la mesa de la cocina y nos sentamos uno frente al otro. El espacio entre nosotros dos era demasiado y no suficiente. Creo que tenemos que hablar de lo que ha estado pasando. Empecé. Mi voz era apenas más que un susurro. Bajó la mirada hacia sus manos jugueteando con el borde de la mesa. Sé que está mal, dijo antes de que yo pudiera continuar. Pero no puedo dejar de pensar en ti, mamá. Lo he intentado, pero no puedo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en la cabeza. Quería regañarlo para decirle qué mal estaba esto, pero en cambio mi resolución se desmoronaba, Jason. No podemos... Esto no está bien, dije, mi voz temblando. Lo sabes, ¿no? Él asintió, pero Mis ojos se encontraron con los míos con una intensidad que me revolvió el estómago. Lo sé, pero ¿tú también? ¿O solo soy yo? Mi garganta se apretó y no pude responder. La verdad era que lo hice. La conexión, la soledad que parecía desaparecer cuando él estaba cerca. No sé. Mentí, rompiendo el contacto visual. El silencio se cernía entre nosotros, denso y sofocante. Finalmente. Jason se levantó. Su silla rozó el suelo. Lo siento, dijo, su voz llena de una mezcla de frustración y tristeza. No quise hacerte esto más difícil. Antes de poder responder, él salió de la habitación y me quedé sola de nuevo, mirando la silla vacía donde él había estado sentado esa noche. Mientras yo yacía en la cama, mi mente se llenaba de pensamientos sobre él. Sus palabras, su tacto, la forma en que me miraba. Sabía que tenía que poner fin a esto para arreglar lo que estaba roto antes de que nos destruyera a ambos, pero en el fondo también sabía. La verdad es que no estaba lista para admitirlo. No quería dejarlo pasar. Para el fin de semana, Mark se había ido de viaje de negocios, dejándonos a Jason y a mí solos en casa. De nuevo intenté mantenerme ocupada llenando mi tiempo con tareas, recados, cualquier cosa para evitar el peso de su presencia, pero la tensión solo pareció aumentar el sábado por la tarde. Decidí darme un baño largo. Esperando que el agua calmara mis nervios, cerré la puerta con llave, encendí una vela y me hundí en la bañera, dejando que el silencio me envolviera como un capullo, pero incluso allí mis pensamientos eran inquietos. Volviendo a Jason, estaba tan perdida en mis pensamientos que no lo oí llamar. No fue hasta que su voz irrumpió en la neblina que me di cuenta de que estaba de pie, justo afuera de la puerta. «Mamá», me llamó. Suavemente, mi corazón dio un vuelco y rápidamente me envolví en una toalla, de pie en el vapor. «¿Sí, puedo hablar contigo?» En un segundo, su voz era vacilante. Insegura, dudé. Mi mano se cernía sobre el pomo de la puerta. Mi instinto me decía que no, que lo echara, pero algo, en lo más profundo de mí, no quería reconocerme en la otra dirección. Abrí la puerta solo una rendija. Lo miré fijamente. Estaba allí de pie, con las manos en los bolsillos. Su expresión confusa. «¿Qué pasa?», pregunté. Mi voz, más baja de lo que pretendía, se acercó. Sus ojos se encontraron con los míos. Solo quería decir que lo siento por todo. No quise complicar las cosas. Sentí una punzada de culpa por sus palabras, pero fue eclipsada por la de su mirada, la forma en que me miró como si fuera la única persona en el mundo. «Está bien», dije con voz temblorosa. «Ya lo superaremos». Pero él no se movió. En cambio, extendió su mano rozando la mía.
El borde de la puerta, el roce era eléctrico, me recorrió un escalofrío. Jason, empecé a intentar alejarme, pero él me detuvo con una sola palabra. Por favor, dijo con una voz apenas superior a un susurro. Dime que no haces nada si dices eso, me detendré. No pude responder. Se me hizo un nudo en la garganta, el corazón me latía con fuerza mientras la verdad pesaba entre nosotros. Quería negarla, mentirle y decirle que nada, pero no pude. En cambio, retrocedí, cerrando la puerta con suavidad pero firmemente. El peso de sus palabras y mi silencio me oprimía mientras me hundía. Contra la pared, el vapor del baño pegado a mi piel esa noche. No pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo, repasando el momento en la puerta una y otra vez. Sabía que estaba tambaleándose al borde de algo peligroso, algo que no podía revertir. Y sin embargo, una parte de mí ya estaba demasiado. Lejos de irme para volver a la mañana siguiente, el aire en la casa era diferente, cargado, pesado e imposible de ignorar. Evitaba a Jason tanto como podía, ocupándome de cada tarea que se me ocurría, pero cada vez que me cruzaba con él en el pasillo, cada mirada accidental que era la conexión, el secreto que no podíamos nombrar, pero tampoco podíamos escapar. A media tarde, dejé de fingir que me concentraba en nada más. Tomé mis llaves y anuncié que iba a dar un paseo sin esperar respuesta. Jason no me detuvo, pero pude ver sus ojos fijos en mí mientras salía por la puerta. Conduje sin rumbo durante lo que parecían horas esperando que la carretera y el aire fresco me aclararan la mente, pero no fue así. Por mucho que fuera, mis pensamientos seguían atados a él. Cuando finalmente regresé, la casa estaba extrañamente silenciosa. Encontré a Jason en la sala de estar, sentado en el sofá, con la cabeza en su... Levantó la vista cuando entré, y el dolor en sus ojos casi me destroza. «Mamá», dijo, de pie mientras entraba. «¿Podemos hablar, por favor?» Dudé. Mis manos aún estaban en el pomo de la puerta. Una parte de mí quería correr para irme y no mirar atrás, pero no podía. «¿De acuerdo?», dije. Cerrando suavemente la puerta tras de mí, nos sentamos uno frente al otro. El silencio entre nosotros era casi insoportable. «Sé que esto no es normal». Empezó a temblar. «Sé que está mal, pero no puedo». «Para, y no creo que tú tampoco puedas». Abrí la boca para discutir, pero las palabras no me salían porque él tenía razón. «No sé qué está pasando», admití. Mi voz era apenas un susurro. «No sé cómo llegamos a este punto». Jason se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, las manos juntas. Tal vez sea porque papá nunca está cerca, tal vez sea porque está solo. No lo sé, pero ya no puedo fingir que esto no es real. Se me llenaron los ojos de lágrimas y aparté la mirada, incapaz de sostener su mirada. «Jason, no podemos. Esto no es...» «Lo sé», dijo interrumpiéndome, «pero eso no cambia como...» La habitación estaba sofocantemente silenciosa mientras sus palabras flotaban en el aire. Quería negarlo todo para decirle que teníamos que parar, pero en lugar de eso, me encontré inclinándome hacia la tensión, dejando que me consumiera. Extendió la mano, su mano rozando la mía y no me aparté. Me enganché y lo miré. Nuestros ojos, enlazados en un momento tan equivocado como inevitable. «Jason», susurré con voz temblorosa. «Esto tiene que parar, entonces dime que me vaya», dijo con voz suave pero firme. «Dime que me vaya y lo haré». No pude. En cambio, me puse de pie bruscamente rompiendo el momento. «No puedo hacer esto», dije con voz temblorosa. «Necesito tiempo para pensar». Sin decir una palabra más, salí de la habitación, dejándolo sentado allí. El peso de nuestra verdad no dicha nos oprimía a ambos. La noche siguiente me encontré en la cocina fingiendo que preparaba la cena,
aunque mi mente estaba a kilómetros de distancia. Jason había estado inusualmente callado todo el día, dándome espacio, aunque su ausencia en la habitación era más notable que su presencia. Mientras estaba junto a la estufa, removiendo sin rumbo, oí sus pasos detrás de mí. Mi corazón se aceleró. Arriba. Incluso antes de que hablara, «Mamá», dijo en voz baja. Su voz se acercó más de lo que esperaba. Me giré lentamente agarrando la cuchara de madera, como si fuera un salvavidas. «Jason, ahora no», dije con voz temblorosa, pero él no se detuvo. Se acercó. El peso de su mirada me inmovilizó. «No puedo seguir. Evitando esto», dijo. «Ambos sabemos. ¿Qué está pasando? Fingir que no está. Que no desaparezca no lo hará desaparecer». Abrí la boca para discutir, para decirle que estaba equivocado. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Él tenía razón. La tensión entre nosotros se había vuelto insoportable. Un silencio. Nos obliga a estar juntos a pesar de todo lo que sabíamos. «Jason, eres mi hijo», dije finalmente con la voz quebrada. Sé que respondió con un tono cargado de conflicto y sé lo mal que está esto, pero no puedo detenerlo. Y no creo que tú tampoco puedas. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras negaba con la cabeza, intentando alejarlo con palabras. Yo ni siquiera creía que esto no estuviera bien, no es normal. Extendió la mano y rozó ligeramente la mía. El toque me provocó un escalofrío y me quedé paralizada, incapaz de alejarme. «No pido nada», dijo en voz baja. «Solo necesito saber si tú también lo haces». Sus palabras eran una súplica, un intento desesperado por comprender el caos en el que ambos nos habíamos ahogándonos, y por mucho que quisiera negarlo para protegerlo, no podía mentir. «Sí», susurré. La confesión se derramó antes de que pudiera detenerla. Yo también lo hago. El silencio que siguió fue ensordecedor, el peso de mi confesión flotando en el aire. Jason se acercó, sus dedos entrelazados con los míos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz temblorosa. Aparté la mano, mi corazón latía con fuerza. «Para», dije con firmeza, aunque mi determinación se quebraba con cada respiración. «No podemos dejar que esto vaya más lejos», pero, incluso mientras decía las palabras, no estaba segura de creerlas. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, el peso de todo lo que habíamos dicho y hecho me oprimía. Sabía que debía poner fin a esto, trazar una línea y no volver a cruzarla, pero en el fondo no estaba segura de tener la fuerza. A la mañana siguiente, la tensión en la casa era imposible de ignorar. Cada mirada, cada roce accidental de manos, tenía un peso del que ninguno de los dos podía escapar. Pensé en irme, dar un paseo, ir a dar un paseo en coche, cualquier cosa para distanciarnos, pero me quedé como si una parte de mí quisiera ver a dónde nos llevaría esto. La tarde que Jason me encontró en la sala, yo estaba doblando la ropa, intentando mantener las manos ocupadas para que mi mente no divagara. Se sentó en el sofá frente a mí, su mirada firme, su expresión indescifrable. «Tenemos que hablar», dijo, rompiendo el silencio. Jason, en silencio, comencé. Negué con la cabeza. «No hay nada que hablar. Acordamos que esto tiene que parar». «¿Por qué no me gusta que pare?», replicó con voz tranquila, pero insistente. «¿Por qué me gusta? Cada vez es más difícil ignorarlo». Puse la ropa mojada por mis manos temblando porque, no sé, tal vez solo necesitamos tiempo. Tal vez todo esto esté en nuestras cabezas. «No le gusta que esté en mi cabeza», dijo él, inclinándose hacia adelante. «Es real. Y creo que tú también». Sus palabras tocaron una fibra sensible que no podía ignorar. La verdad fue que yo lo hice. Esto inexplicable, esta conexión que borró cada línea.
Pensé que era como saltar de un acantilado y no estaba segura de si había sobrevivido a la caída. Jason, soy tu madre, dije finalmente, con la voz quebrada. Esto no es lo que éramos entonces. ¿Qué somos nosotros? Preguntó. Su voz más suave, ahora llena de incertidumbre porque no sé cómo estar a tu lado sin esto. Cerré los ojos intentando apagar la tormenta que se formaba entre nosotros, pero cuando los abrí, él seguía ahí, su mirada firme, su presencia imposible de ignorar. No sé, susurré la confesión desgarrándome. No sé cómo arreglar esto por un largo momento. Ninguno de los dos habló. El silencio se extendió entre nosotros, cargado con todo lo que no podíamos decir. Entonces él extendió su mano rozando ligeramente la mía. «Mamá», dijo en voz baja, con voz temblorosa, «no quiero hacerte daño. Solo no sé cómo parar. De repente, no podemos hacer esto». Jason